Bienvenidas a todas y a todos a este primer seminario que tengo el placer de organizar con el apoyo de la Facultad de Derecho, en el marco también y sobre todo teniendo como destinatarios al estudiantado de grado, pero también de máster de esta facultad. Tenemos en el día de hoy la presencia de dos excelentes profesionales del ámbito de la producción normativa, podríamos decir. Por una parte tenemos a Laino Taegui, que es lobista en la Caixa, en concreto. Él es graduado en Derecho y en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, también con una especialización en Geopolítica. Y bueno, además, eso ya aparte de su vertiente profesional, me consta también que es un activista pro LGTB y que trabaja en este ámbito, ¿no? En el ámbito también deportivo. Y en segundo lugar tenemos al segundo ponente, que va a ser Ignacio Gomá, que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y máster por el Instituto de Empresa. Y además es autor de dos libros al menos, uno sobre bitcoins. Tenemos aquí un experto también, aunque hoy no viene a hablarnos de ninguno de sus dos libros, pero tenemos a un experto en bitcoins, en estos criptoactivos, ¿no? Yo la verdad es que no tengo mucho conocimiento de eso. Y también ha escrito una obra de teatro, un libro, al final que ha llegado incluso a ser ya representado en teatros de Madrid y cuya grabación, por cierto, está disponible en la página de la Fundación Hay Derecho, de la cual también es editor del famoso blog, ¿no? Y bueno, antes de comenzar le doy la palabra al vicedecano, al vicedecano de estudiantes, el profesor Gonzalo Arruego, por si quiere hacer algún comentario de bienvenida, y luego ya pasamos a las dos ponencias. Gonzalo. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir. Simplemente, muy brevemente, porque además los protagonistas son Darío, Alain e Ignacio. Simplemente daros la bienvenida a la Facultad de Derecho, de esta manera un tanto extraña, porque daros la bienvenida desde vuestras casas o vuestras oficinas o vuestros despachos. Bueno, de hecho yo estoy en mi propia casa, resulta un tanto extraño, pero bueno, os acogemos virtualmente en el Meet de la Facultad de Derecho. Os quiero dar sinceramente las gracias por acceder a participar en este tipo de iniciativas que entiendo que son verdaderamente importantes y que, bueno, son probablemente las que verdaderamente hacen universidad y dinamizan la universidad. Es un placer colaborar en la organización de las jornadas y sobre todo quería felicitar a Darío por la iniciativa, porque la verdad es que es una iniciativa brillante y viendo los temas que se van a tratar, que están tan de actualidad, no hay nada más de actualidad que, por ejemplo, el asunto que nos trae aquí, que es el de la producción normativa. Y además es un buen día para hablar de producción normativa porque se acaba de aprobar una ley extremadísimamente polémica, que es la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Así que está bien hablar de cómo son los entresijos o las entretelas de la producción normativa en nuestros órganos representativos. Así que, sin más preámbulo, muchísimas gracias a los dos por venir y dedicarnos vuestro tiempo, que sé que es extremadamente preciado, y de nuevo enhorabuena a Darío, y la verdad es que es un honor y un placer el poder participar y tomar parte en este tipo de iniciativas. Así que, de verdad, muchísimas gracias a los tres. Antes de daros la palabra, sí que quería simplemente contextualizar lo que podemos entender, especialmente para aquellos estudiantes que quizás no estén tan familiarizados con ello, por producción normativa, ¿no? Ya sabéis que esa función de alguna manera reguladora, pero reguladora en términos amplios, no en los términos que puede a veces estrictamente denominarse regulación, ¿no? Sino esa función de creación de normas que corresponde al Estado, no está exclusivamente residenciada en las Cortes Generales, ni mucho menos tampoco está exclusivamente residenciada en los distintos parlamentos que componen o que tenemos en un Estado compuesto como es España, ¿no? Digamos que esta producción normativa también está presente y de manera muy destacada en el Ejecutivo, no solamente a través de los distintos mecanismos de producción normativa con rango de ley, que los vemos, por ejemplo, en nuestras clases de Derecho Administrativo, supongo que también en Constitucional, como son el decreto ley y los decretos legislativos, sino que también tienen una especial importancia la potestad reglamentaria, ¿no? Como una vertiente más de esa potestad normativa
en términos generales. Dicho esto, al final, y a mí me gusta siempre traer a colación una frase que en realidad es de John Saxe, pero que se atribuye a von Bismarck, ¿no? Y es que decía así, ya en el siglo XIX, las leyes son como las salchichas, ¿no? Porque si supiéramos cómo están hechas, no nos gustarían. Lo que nos van a hablar hoy tanto Alain Otaegui como Ignacio Gomá es precisamente el paso previo a lo que sucede una vez publicado en el BOE o en los diarios oficiales correspondientes. En las facultades de Derecho, en España al menos, tenemos la mala costumbre de solamente o principalmente analizar, estudiar, explicar, el profesorado, lo que sucede cuando las normas, leyes, reglamentos, ya están aprobadas. Sin embargo, ellos vienen a hablarnos hoy de lo que sucede antes de esa aprobación de las normas. Por lo tanto, es muy interesante porque nos van a ofrecer un punto de vista privado, en el caso del lobista, y un punto de vista público, aunque desde la perspectiva de un partido político, pues no lo he dicho, pero Nacho Gomá trabaja en el Congreso de los Diputados, lo ponía ya en la presentación, y por lo tanto esa perspectiva de cómo se hacen las normas, quiénes influyen, qué se tiene en cuenta, cómo se mezcla al final la política con el derecho, porque recordad en todo caso, y esto es lo último y ya doy la palabra a Alain, recordad que las normas no dejan de ser política cristalizada. Dicho esto y sin más preámbulos, pues ahora sí, por favor, Alain, tienes la palabra, te doy las gracias de nuevo y adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, voy poniendo la presentación, ¿vale? Y un segundo. Vale. Bueno, Darío ya me ha presentado, pero bueno, soy Alain Otaegui y antes de presentarme incluso yo, os quería dar las gracias a Darío, al vicedecano por la invitación a participar. Disculpad, ¿estáis viendo la presentación? Sí, se ve perfectamente. Vale, que no había usado yo Meet para presentar. Eso, gracias por la invitación. Creo que Darío ha organizado unos seminarios muy interesantes, ya no solo esta sesión, sino el resto de sesiones que ha organizado, que también conozco a varios de los ponentes y son realmente buenos. Además, conozco también a Ignacio Gomá y seguro que luego os da tips muy buenos sobre cómo funcionan las Cortes Generales, porque tiene mucha experiencia en esto y sabe mucho. Entonces, yo me iba a presentar, pero bueno, Darío ya me ha presentado sobre todo. Yo estudié el doble grado en Economía y Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, aunque yo vengo de un pueblo de Guipúzcoa. Actualmente estoy finalizando un máster en Geopolítica y Estrategia, pero que en realidad lo combino con mi trabajo en CaixaBank como asesor de regulación y de public policy. Antes trabajé en el Banco Santander desempeñando la misma profesión, pero centrado en la Unión Europea, ya que lo hacía desde Bruselas mismo. Pero un tema que sí que quería comentar es que cualquier cosa que diga hoy no la digo en nombre de CaixaBank, la digo a título personal, ¿vale? Eso que quede muy claro. Entonces, he preparado esta presentación porque os quería hablar de muchas cosas. Darío, cortadme si me paso el tiempo o si ves que no llego. Tranquilo, seré misericordia. Y sobre todo lo que os quería contar es qué son los grupos de interés, que es una forma de llamar a los lobbies, que es un lobby, ¿no? Cómo están regulados los lobbies y los registros de transparencia. Y después, dentro del procedimiento de elaboración de normas o de la producción de normativa, cómo los lobbies pueden participar en esa producción normativa antes de que lleguen a las Cortes Generales, que es porque, bueno, después en las Cortes Generales también pueden participar en la producción normativa, pero eso ya se lo dejo a Ignacio. Entonces, esto es un gráfico que he encontrado para orientaros un poco. O sea, un grupo de interés se puede entender no solo en política o en producción normativa, sino también en el ámbito empresarial. En cualquier empresa, cualquier decisión afecta a muchos stakeholders, personas con interés. Las personas con interés pueden ser internas o externas, por ejemplo, en el ámbito empresarial, en la sociedad en general o en política o en derecho, una norma, ¿no?
tiene muchos grupos de interés. Se trata de grupos de la sociedad a los que afecta una norma y que cada uno tiene en común que comparten los mismos intereses que puede ser o bien que le afecta para bien, para mal, que puede ser regulado o que regula al contrario o a la competencia. Esto lleva a que en función de cómo le afecte a un grupo de interés o a un grupo de interés, una norma puede adoptar distintas estrategias. Que pueden ser defensivas, que puede ser reaccionario. Oye, no apruebes esta norma porque me va a afectar y me va a hacer que deje de ganar dinero. O, por ejemplo, en los derechos LGTBI que comentaba antes Darío, ¿no? Puede defensivo, ¿no? Otros pueden pensar que afecta a principios o valores básicos de la sociedad y, por tanto, quieren que no se apruebe una norma. Puedes adoptar una estrategia de implicarte, incluso fomentando o apoyando a la creación de una nueva norma desde cero e impulsando a través de foros, de discusiones, de estudios, de análisis a los poderes ejecutivos y legislativos, ¿no? Puedes también adoptar una estrategia de colaborar, es decir, no adoptas tú esa iniciativa, ¿no? Tanto de fomentar la producción normativa, pero sí colaborar de forma muy cercana. Entonces, bueno, aquí lo importante es que una norma puede afectar a muchos grupos de interés, que cada uno tiene un interés distinto y que adoptará una estrategia del lobby distinta y que todas tenemos que entender que son lícitas y que todas deberían estar representadas, que esto es muy importante. El lobby tiene una connotación muy negativa por medios de comunicación y por una imagen que se ha dado por casos excepcionales en los que se ha hecho una mala praxis notable. Pero esto del lobby se lleva llevando a cabo desde hace muchísimos años y también hay muchos grupos de interés que hacen un lobby lícito. Todas las ONGs, asociaciones en defensa de consumidores, en defensa de derechos sociales, hacen lobby, lo tienen que hacer y ojalá lo hagan más. Entonces, una vez ya introducido este tema, bueno, por ejemplo, este mapa es un mapa que hace Político, que es un medio de comunicación centrado en asuntos políticos. Cada punto rojo es un grupo de interés o un lobby que tiene una oficina en Bruselas. Esta es, no sé si alguno conocéis Bruselas, esta es el barrio europeo, la zona europea de Bruselas. Cada punto rojo es una oficina que ellos identifican desde la que se hace el lobby, que se representa un grupo de interés. Como podéis ver, está llenísimo. Y cuanto más cerca de las instituciones de la Unión Europea, más. De hecho, la mayoría de los puntos rojos que veis son cercanos al Parlamento Europeo y el resto están o bien muy cerca de la Comisión Europea o de algún edificio importante del Consejo de la Unión Europea. Y aquí un tema que quería traer es que cada vez las empresas están dedicándole más dinero o más fondos a hacer lobby. Es decir, aquí todos tienen que hacer lobby, pero es verdad y por desgracia algunos pueden dedicarle más esfuerzo y más recursos al lobby que otros. Esto lleva a que a veces sean más efectivos, que tampoco siempre es así. O sea, por mucho que Facebook, Amazon, Google o Apple tengan mucho dinero para invertir en lobby, no tienen por qué ser más exitosos en su lobby que asociaciones de defensa de consumidores que igual tienen a una sola persona reuniéndose con un par de políticos, pero que con un mensaje bien claro sea capaz de influir más en la producción normativa. Y bueno, esto se ríe Darío porque él lo ha vivido y sabe muy bien que esto es así. Y bueno, ahora en la tabla de la izquierda lo que os traigo es que una de las formas de hacer lobby también es invirtiendo desde el punto de vista empresarial en think tanks, que también esto requiere de muchos recursos financieros y no todos lo pueden, pero como veis, las Big Tech, que son el gran foco del lobby durante los últimos años,
están invirtiendo mucho en inyectar dinero en think tanks europeos, y con esto lo que consiguen es que estos think tanks, pues de alguna forma, su línea de análisis vaya orientada hacia las ideas, los intereses que quieren defender estas Big Tech. Entonces, bueno, y todo esto, ¿cómo está regulado? Bueno, habréis oído hablar de los registros de transparencia o registros de lobbies, y quería empezar por estas consideraciones, porque un registro de transparencia puede ser obligatorio o puede ser voluntario el registrarse, ¿no? Como lobby, como grupo de interés. La idea que yo quería compartiros es que yo creo que no es lo relevante que sea obligatorio o voluntario, sino que lo importante son los incentivos que la regulación de un registro de transparencia conlleva. Porque, por ejemplo, y este es un listado, el listado que os pongo aquí es un listado de incentivos que incorpora el sistema del registro de transparencia de la Unión Europea. Es voluntario, pero si una empresa, una asociación, una ONG no se registra en el registro de transparencia de la Unión Europea, no puede acceder al Parlamento Europeo, ni como oyente, ni a reunirse con ningún eurodiputado. No puede organizar actos en las instalaciones de las instituciones de la Unión Europea. La Comisión Europea, por ejemplo, que es el órgano ejecutivo en la Unión Europea, antes de, como luego veremos, antes de realizar una propuesta de directiva, de reglamento o de otro tipo de norma, suele constituir grupos de trabajo u órganos consultivos que son muy útiles, y para ser parte, para formar parte de estos grupos de trabajo, suelen buscar a expertos a título individual, pero también a organizaciones que representen sus intereses en estos grupos de trabajo. Para ello, tienes que estar obligatoriamente registrado en el registro de transparencia, es decir, bueno, el carácter voluntario del registro, como podéis ver, no es tan voluntario. ¿Qué más? Por ejemplo, en las consultas oficiales, que luego veremos en las consultas públicas, también estás obligado a indicar cuál es tu número en el registro de transparencia, es decir, tienes que estar ahí. Entonces, al final, los incentivos a estar registrado como lobby tienen un efecto mucho mayor a la hora de hacer que los lobbies o los grupos de interés se terminen registrando, que el decir, bueno, esto es obligatorio, bueno, sí, obligatorio, pero si a cambio no tengo ninguna penalización, ¿por qué me voy a registrar, no? ¿Cuál es el control que se hace de esto? Entonces, en España, ¿esto cómo está regulado? Pues no hay una norma aprobada por Cortes Generales, más allá de un acuerdo de las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, que aprobaron un código de conducta que incluye que los diputados tienen que hacer público en el portal de transparencia del Congreso su agenda de actividades institucionales. Os reto a que busquéis la agenda de actividades institucionales de algún congresista, a ver si la tiene publicada en cuanto a reuniones que ha mantenido, como dice la norma, y lo podéis ver aquí, reuniones mantenidas con representantes de cualquier entidad. Os reto a que lo hagáis, porque ya os digo que no vais a encontrar ninguna reunión. Y eso, entonces, bueno, aquí también es interesante porque de alguna forma define lo que entiende por grupo de interés lobby o lobista. Pero bueno, es lo que ya os he comentado. Además, en España es interesante porque sí que hay registros de lobby o de registros de grupos de interés a nivel de comunidad autónoma y también a nivel municipal. Por ejemplo, en Cataluña, en la Comunidad de Madrid tiene un registro, el Ayuntamiento de Madrid tiene un registro y la Castilla-La Mancha también. Este listado que os pongo no es exhaustivo, es posible que haya alguno más, pero son algunos ejemplos que os quería traer para que lo vieseis. Y aquí pues, unos pantallazos este es el registro de transparencia de la Comunidad de Madrid, el registro de lobbies de la Ciudad de Madrid, en el que se puede consultar cualquier lobby registrado.
Y bueno, esto lo que lo que os quería comentar es que por mucho que existan todos estos lobbies que comentamos en España no hay incentivos, y no los hay, para que los lobbies estén registrados en todos estos registros de lobbies o de transparencia. Y no vamos a entrar jurídicamente en si estos son voluntarios, obligatorios o da igual. Si no hay incentivos, aquí no hay los registros no van a terminar haciéndolo. Los grupos de interés no terminan haciéndolo. Y en cuanto a la Unión Europea, en la Unión Europea el registro de transparencia está regulado por un acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Aquí, aspectos a tener en cuenta. Como podéis ver, es un acuerdo entre Parlamento y Comisión. El Consejo de la Unión Europea no está incluido, pero en la Unión Europea hay dos colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Por tanto, todos aquellos miembros de las delegaciones y de los cuerpos diplomáticos de los Estados miembros que trabajan en el Consejo de la Unión Europea y que manejan información muy importante y que influyen mucho en el proceso de producción normativa, no rinden cuentas en este sentido sobre con quién se reúnen. Y después aquí, los trílogos, no sé si lo conocéis, luego lo veremos en un ejemplo que pongo sobre el procedimiento de producción normativa. Los trílogos, que es una frase muy clave, tampoco siguen siendo transparentes y aquí se pierde mucho en cuanto a transparencia de la actividad de los grupos de interés o lobbies. Y quería comentar también un debate o un conflicto que hay entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, porque este acuerdo, si lo veis, es de 2014, pero el Parlamento Europeo quiere avanzar. Quiere avanzar en este sentido por presión también de muchas asociaciones sin ánimo de lucro que actúan contra el lobby o al menos que promueven la regulación del lobby. El Parlamento Europeo quiere un registro obligatorio que lo que obligue es a tener una huella normativa. La huella normativa es un concepto que en este caso, por ejemplo, lo que haría sería que cuando se apruebe un reglamento, una directiva, los eurodiputados clave, no todos, estarían obligados a indicar en el mismo expediente de ese reglamento o directiva con qué grupos de interés o lobbies se han reunido o de cuáles han recibido documentos de posición, por ejemplo, o cartas o notas o a qué eventos han sido invitados. Para que todo el mundo sepa ese reglamento o directiva resultado de qué influencias ha podido ser. Esto es muy interesante, pero la Comisión Europea lo rechaza. Lo rechaza porque considera, al principio decía que esto no era jurídicamente posible. Una resolución, no me acuerdo, creo que es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice que sí que es jurídicamente posible, pero la Comisión Europea al final ha dicho, bueno, que en realidad me da igual, que no lo quiero, porque con los incentivos que tenemos ahora es suficiente. Entonces, bueno, aquí os traigo un pantallazo para que veáis cómo es el registro de transparencia de la Unión Europea. Se busca la información fácilmente, está muy bien. Esto es un gráfico que ellos mismos publican para que veáis también cómo hay todo tipo de organizaciones inscritas como grupos de interés en el registro de transparencia y cómo las organizaciones no gubernamentales y grupos de reflexión, instituciones académicas y de investigación que no son realmente pues, empresas, ¿no? que estén ahí de alguna forma influyendo por dinero, son algunos de los más presentes en el registro de transparencia. Y esto, bueno, el tema de la huella normativa, en el Parlamento Europeo, por ejemplo, se supone que aunque o sea, que no están obligados a esta huella normativa que os acabo de comentar, pero sí internamente su código de conducta les exige, en principio, que publiquen cualquier reunión que hayan tenido con grupos de interés, con lobbies. Creedme que cuando quería poneros este pantallazo, me costó muchísimo encontrar un solo eurodiputado que lo publicase realmente. Y encontré a uno que es
un eurodiputado, Andrus Ansip, estonio, que antes fue miembro de la Comisión Europea y que, bueno, yo entiendo que también tiene este afán europeo muy interiorizado, pero a ningún eurodiputado español le encontré este apartado de qué reuniones ha tenido con qué organizaciones. Pero bueno, como podéis ver, esto sí que algunos lo hacen. Lo que van diciendo es con quién se ha reunido. Por tanto, ¿aquí qué problemas hay? Que los códigos de conducta al final llevan a que el grado de incumplimiento siga siendo importante. No se encuentra, más allá de los incentivos que os he comentado, una forma de controlar el cumplimiento y que también es importante. Al final, estas reuniones pone, pues, reunión con IBM. Sí, pero la reunión es la del eurodiputado. Pero el eurodiputado tiene un equipo detrás que es la que realmente trabaja muchas veces los documentos, que también se reúne con grupos de interés y que recibe pues, invitaciones a eventos, recibe análisis, cartas, notas de posición, que también influirán al final su opinión, ¿no? Y influirán en la producción normativa, en la propuesta que le haga, por ejemplo, a su eurodiputado. Por tanto, al final todo esto se termina perdiendo y es difícil que se regule y que se obligue a ello. En cuanto a España, bueno, ahora entramos ya en la parte de la regulación de la participación en el procedimiento de la elaboración de normas. O más que nada, quiero presentaros el procedimiento de elaboración de normas antes de que llegue al Congreso y os iré diciendo un poco, o sea, y vosotros mismos iréis viendo cómo antes de que llegue al Congreso es donde realmente se influye en la producción normativa, que sobre todo es la idea que os quería transmitir, ¿no? Antes de que un ministerio publique cualquier propuesta de norma, de cualquier tipo de norma, la ley del gobierno ya considera que puede tener en cuenta cuántos estudios y consultas estimen convenientes, ¿no? El ministerio tiene muchos expertos técnicos que son funcionarios, que no son políticos, que son los que trabajan la preparación de las normas. También, por ejemplo, el Ministerio de Justicia suele configurar comisiones de codificación en normas importantes y el personal funcionario de los ministerios suele estar muy en contacto continuamente, sin necesidad de que dependa de la elaboración de una norma, con la industria, con asociaciones, con todos los grupos de interés, para ir viendo qué necesidades van surgiendo, ¿no? De actualizar la normativa, de generar una nueva norma o de lo que sea. Entonces, cuando en el ministerio ya empiezan a considerar que pueden tener una propuesta, el ministerio tiene que publicar una consulta pública previa. Una consulta pública previa en la que todavía no proponen un texto, pero ellos normalmente ya tienen algo escrito, una idea elaborada. En esta consulta pública previa preguntan que la hacen pública en el ministerio, como ahora lo veremos, preguntan a todos los grupos de interés que les transmitan sus observaciones o sus consideraciones sobre cómo debería regularse algo, ¿no? Y el propio ministerio o agencia suele incorporar algunas preguntas concretas, aunque a veces son demasiado generales, ya os lo digo. Una vez el ministerio recaba las opiniones de los grupos de interés a través de la consulta pública previa, vuelve a realizar una consulta, una audiencia o información pública que lo llaman, pero en realidad es otra consulta pública. En esta ya sí que proponen un texto. Al proponer un texto, pues los grupos de interés ya pueden ver más claro cuáles son las intenciones en la regulación por parte del ministerio. Y por tanto ya puedes expresar con más detalle tu visión o tus consideraciones al ministerio. Esta fase es la más importante. Es decir, cualquier cosa que salga después de la fase de audiencia e información pública ya está en una fase bastante avanzada que empieza a ser difícil influir realmente en la elaboración de esa norma.
Pero, entonces, después de la audiencia de información pública, el Ministerio, revisa todas las consideraciones que ha recibido, revisa la redacción de la norma que pretendían proponer y el ministro lo lleva a Consejo de Ministros, como anteproyecto de ley o proyecto de Real Decreto Ley o cualquier proyecto de orden ministerial de Real Decreto. Lo eleva a Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros solo si es anteproyecto de ley o proyecto de Real Decreto Ley, de Real Decreto. Lo eleva a Consejo de Ministros, disculpa, y entonces el Consejo de Ministros decide cuáles son los siguientes trámites. Por ejemplo, porque normalmente tienen que recabar consultas y dictámenes, que el obligatorio suele ser el del Consejo de Estado si se trata de una ley, por ejemplo, pero se suele recabar de otros organismos públicos también. Los órganos consultivos, como veis en el punto 4, emiten su informe. El ministro y el ministerio lo revisan y tienen que llevar la siguiente versión del texto propuesto a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que es de otro órgano relevante, aunque no tanto en cuanto a contenido, pero sino más de formalismo. Este es un órgano que se encarga de estudiar y de preparar los asuntos que se llevan al Consejo de Ministros semanal que hay. Y por tanto ellos también, ellos en cuanto a contenido no deciden mucho, pero sí que a veces deciden en cuanto a agenda, qué llevar, qué no llevar, que necesita una revisión, por ejemplo, jurídica o no. Entonces ya se lleva finalmente a Consejo de Ministros y ya el Consejo de Ministros aprueba la propuesta, el proyecto de ley para que se lleve al Congreso. Entonces estamos hablando de que todo esto ocurre antes de que llegue al Congreso. Creedme, una vez llega al Congreso, aunque posiblemente Ignacio diga lo contrario, no lo sé, digamos que el pescado suele estar vendido en muchas normas técnicas, no igual en una tan política como el de la eutanasia que comentabais, ¿no? Eso entiendo que es más político, también tendrá su lado técnico, pero cuando se trata de algo técnico, en el Congreso no van a discutir cómo regular la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas que hay detrás. Créanme que no. Todo vendrá dado. Alain, perdona, yo creo que igual puedes acelerar un poco porque ya llevamos los 20 minutitos y igual nos puedes pasar ya a contar la experiencia más práctica. Vale, porque ahora lo que viene son pantallazos para que veáis lo que estaba contando. Perdón, esto, por ejemplo, es un pantallazo del Ministerio de Economía, de cómo tienen este apartado de participación pública en proyectos normativos. Veis lo que os contaba, ¿no? De consulta pública previa, audiencia e información pública. Esto es una norma, por ejemplo, ¿no? Reciente sobre la creación de empresas y crecimiento. Veis cómo someten a audiencia e información pública pues proyectos de circulares, anteproyectos de ley, proyectos de Real Decreto, todo tipo de normas. Suelen dar unos entre 15 días, un mes, 2 meses. También el Banco de España tiene una sección de consulta de circulares y guías que somete a consulta, que también son importantes en el ámbito bancario. La Comisión Nacional del Mercado de Valores también tiene, y además, como podéis ver, que esto en España no es habitual, publican los comentarios recibidos durante la fase de consulta pública, que esto es importante en cuanto a transparencia, pero solo lo he encontrado en la CNMV esto. Y como os comentaba antes, incluso a nivel municipal también aquellos que tienen registros de transparencia, registros de lobbies y que tienen con bastantes competencias suelen tener estos apartados de consultas públicas. En cuanto a la Unión Europea, disculpa, Darío, que esto lo hago más rápido. Aquí os traía unos gráficos que tenía yo desde hace mucho. Como veis, los trílogos vienen después de que el Consejo y el Parlamento adopten sus posiciones, y aquí el problema es que es donde muchas veces se decide y se negocia los aspectos más relevantes de una norma, porque los aspectos relevantes son aquellos en los que suelen discrepar el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Pero en los trílogos desaparece cualquier tipo de transparencia. Directamente desaparece. Así que esto dificulta mucho la transparencia a la hora en la producción normativa.
Bueno, aquí en la derecha os traigo un gráfico con detalle de las fases que siguen el Parlamento y el Consejo, pero creo que es demasiado ahora. Esta es una consulta de la Comisión Europea en la que veis que también es una estructura parecida a la de España que os acabo de comentar. Antes de la adopción, que en el timeline de la izquierda es el punto de abajo, tiene consultas públicas, 2 consultas públicas en las que va pidiendo que los distintos lobbies le vayan trasladando sus consideraciones acerca de esta iniciativa, que está en concreto es la regulación de los aspectos éticos y jurídicos de la inteligencia artificial. En la Comisión Europea sí que ahora siempre o casi siempre se publican todas las contribuciones a las consultas públicas, como podéis ver aquí. También a la derecha podéis ver en el Target Audience cómo ellos mismos indican qué grupos de interés son los que ellos creen que pueden quedar afectados por cada iniciativa, lo cual es interesante. Y bueno, lo mismo de las contribuciones, esto es la Autoridad Bancaria Europea, que también tiene esta parte de consultas, o el Comité Europeo de Protección de Datos, el Banco Central Europeo, que también publica un resumen de respuestas para que veáis un poco ejemplos. En todo este tipo de trabajos, disculpad, es en las que el lobista, pues al final, de forma completamente legítima y lícita, entiendo, tiene que representar los intereses, o sea, sus intereses de su asociación, organización o lo que sea, y tiene muchas fases. Entonces el lobista al final, ¿qué tiene que saber? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuál es el procedimiento por cada tipo de norma? Y quién tiene en sus manos en cada momento la norma. Entonces, para esto, ¿cuáles suelen ser las tareas habituales? Aquí no lo he puesto, pero estar en muchos eventos y charlas y conferencias para estar al tanto de todo lo que ocurre. Pero después, en cuanto a tareas, redacción de respuestas a todas estas consultas públicas, ¿no? Que pueden ser tanto cuestionarios específicos como preguntas abiertas en los que tienes que hacer una serie de observaciones más trabajadas, cartas a organismos públicos, reuniones con peers o con reguladores directamente para convencerles de tus intereses, divulgación a través de think tanks o directamente como organización o como ONG o asociación de consumidores, y eso, una investigación y análisis constante y participación en todo tipo de foros. Y por tanto, eso lo que os quería trasladar es que como cualidades del lobista, por si alguno de vosotros en el futuro se dedica a esto, que ojalá alguno lo hagáis, si os interesa, pues yo siempre destaco la capacidad de aprender y entender nuevos temas con rapidez, porque al final tú eres experto en lo que os digo, ¿no? Eres experto en procedimientos legislativos y regulatorios, en normas, en plazos, pero no eres experto en los aspectos jurídicos de la inteligencia artificial, no eres experto en los aspectos jurídicos detrás de la eutanasia. Para eso tienes que tener el respaldo del experto. Tú tienes que saber defender esos intereses, pero a la vez entender cuáles son esos intereses para poder defenderlos bien. Y por tanto tienes que trabajar con mucha gente, cada vez más de muchos países, de distintos ámbitos, tecnológicos, no tecnológicos, éticos, medioambientales, juristas, economistas, financieros. Eso en mi ámbito, en otros, pues lo equivalente. Idiomas, obviamente, y yo siempre digo la actitud crítica y también ética. Así que esto es lo que os quería contar. Muchas gracias, Alain. Súper interesante, la verdad. Y esta última parte yo creo que es también muy relevante por si a alguien le interesa, ¿no? Si os parece, yo tengo apuntadas cosas, pero vamos a dar paso directamente y sin solución de continuidad a Nacho Gomá, Ignacio Gomá, que es asesor parlamentario de un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Y que nos viene a hablar un poco de esas relaciones, ¿no? entre derecho y política en esa sede, ¿no? De alguna manera, de la soberanía popular que es el Congreso de los Diputados para todo el país. Bueno, pues Nacho, adelante, cuando quieras. Gracias. Perfecto, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y, bueno, en primer lugar, muchas gracias a Darío por la invitación. Es un placer para mí estar aquí para contar un poco
lo que es al final mi trabajo, de modo que es sencillo y siempre agradable hablar sobre cosas así. Gracias también a la Universidad de Zaragoza y a todos los que estáis aquí presentes para escucharnos. Mi idea es hacer una breve introducción, casi en modo de relato, de lo que yo creo que significa trabajar en un grupo parlamentario y participar, por tanto, en la elaboración normativa, ¿no? en lo que es la Cámara, que se llama la Cámara Baja, que es el Congreso de los Diputados, pero en realidad es la Cámara Noble porque es donde se hacen la mayor parte de las leyes con mayor actividad e importancia, ¿no? Me interesa mucho lo que ha hecho Alain porque efectivamente es una labor complementaria con la que se hace ahí. Entonces voy a coger algunos de los guantes que ha soltado. Algunas de las perspectivas que yo tengo sobre los asuntos que ha comentado son muy parecidas, algunas distintas, e intentaré en la medida de lo posible de que tenga tiempo comentarlas, ¿no? De manera breve se podría decir que, bueno, hay que empezar diciendo obviamente que trabajar en el Congreso implica tener una cierta noción o que la tienes que desarrollar a lo largo del tiempo de lo que es un Estado, ¿no? Y por qué un Estado funciona en España como funciona, por qué la democracia exige una separación de poderes y por qué en España, que tenemos un sistema bicameral dividido en las Cortes Generales, que son el Congreso y el Senado, porque cada una cumple su función, aunque realmente no se corresponda tanto con la realidad como debería ser, como está previsto en el sistema, ¿no? Por ejemplo, el Congreso, que digo que es la Cámara Baja porque lo es técnicamente, sin embargo, elabora gran parte de la actividad normativa, y luego el Senado, que debería funcionar como una Cámara territorial, funciona como una Cámara de revisión. A la vez, como ha comentado también Alain, intervienen muchos otros órganos en la elaboración legislativa, como pueden ser ministerios y, desde luego, asambleas legislativas autonómicas, ayuntamientos y muchos otros órganos que tienen capacidad de normativa y de afectar, si no a toda la población, a gran parte y de manera considerable, como también lo hacen algunas autoridades independientes o reguladoras como el Banco de España, la CNMC o la CNMV, ¿no? Entonces, en ese marco, el Congreso de los Diputados cumple una función que es la de, efectivamente, bueno, son tres realmente: representar al pueblo español a nivel político, controlar al gobierno y elaborar leyes, ¿no? Y para eso tiene una iniciativa legislativa potente a través de los grupos parlamentarios. Es verdad que esa iniciativa legislativa, como ha apuntado Alain, la tiene también el gobierno, conforme los artículos 97 y siguientes de la Constitución, y que cuando una normativa la elabora el gobierno, que cuando accede al Congreso se llama proyecto de ley y no proposición de ley, muchas veces esa norma viene bastante hecha, el marco en el que se hacen modificaciones es limitado, y esto seguramente ocurra así porque la norma es muy técnica y ha requerido la colaboración de muchos expertos, ¿no? Pero es verdad, y ahí en este sentido a veces discrepo un poco con lo que ha dicho Alain, cuando la norma procede de un grupo parlamentario, ahí el Ministerio no interviene, y entonces la capacidad de modificar una ley, de alterarla en su contenido de manera sustancial, puede ser enorme. Hay veces también que ocurre que una norma que debería ser elaborada por un ministerio, como ha ocurrido, por ejemplo, con una ley orgánica del Poder Judicial, no esta que se está tramitando ahora, aunque también, sino una, la legislatura duodécima, que empezó regulando una cosa muy pequeña y acabó siendo una reforma completa, ¿no? Entonces, yo creo que los grupos tienen una gran iniciativa legislativa. El problema que yo creo que tienen respecto del ministerio, por ejemplo, de algún ministerio, del gobierno en general, es que tienen una capacidad de medios muchísimo menor. Yo trabajo en el grupo parlamentario Ciudadanos y he trabajado desde hace 4 años, ¿no?, como asesor jurídico. Yo estoy contratado por el Congreso, no por el partido, y por tanto hago una labor adscrita al grupo parlamentario. No se me pide ninguna adscripción ideológica, aunque es más fácil si tienes una cierta similitud en pensamiento, pero bueno, al final la labor que yo hago ahí es técnica, ¿no? He pasado, como sabréis probablemente, de formar parte de un grupo que tenía 32 diputados a otro que tenía 57, y ahora que uno tiene que 10, y más bien diría 9, justo por las noticias de la última semana. Eso cambia mucho porque el fondo del trabajo es el mismo. Yo he estado adscrito a las mismas comisiones, que básicamente son las que llaman jurídicas, aunque no es correcto llamarlas así, pero bueno, justicia, política territorial, áreas relacionadas con constitucional, digital, parte de economía, en fin.
la labor que haces cuando eres un grupo pequeño o más grande cambia mucho, ¿no? Pero en todo caso, la iniciativa y la posibilidad de participar en esa elaboración es grande, aunque muchas veces quede frustrada, en parte yo creo que por la composición actual del Congreso de los Diputados, que yo creo está demasiado fraccionada y además un clima de politización y polarización que no permite en gran medida llegar a pactos como cuando hace unos años ocurría. Y yo creo que en ese sentido se ha empeorado notablemente el ambiente y la posibilidad realmente de lo que debería ser el Congreso, que es un lugar donde se parlamenta, se llega a acuerdos y se intenta representar de manera distinta, claro, pero el interés general y, bueno, consensuarlo en una norma, ¿no? Ahora mismo no ocurre en gran medida, pero esperemos que en el futuro esto pueda ir bajando y podemos ir cumpliendo una función un poquito más bueno, de interés para los ciudadanos, ¿no? Como asesor jurídico, os voy a contar un poco lo que hago, que efectivamente tiene relación con muchos otros órganos, porque al final me ha gustado una cosa que ha dicho Alain, que es que cuando tú haces de lobista en su caso, de asesor jurídico en el mío, en el Congreso, tú nunca puedes intentar arrogarte la posición de ser un experto en nada. El que es experto en algo está fuera trabajando, en mi caso está fuera trabajando como experto en un área concreta, ¿no? Ya sea de su profesión, de su área académica, y por tanto está dedicando muchas horas al día a convertirse en esa persona que tiene un conocimiento muy específico de algo. Nosotros, como asesores en el Congreso, puede que haya sido un experto de algo antes, pero en la labor que haces ahí no puedes serlo, salvo que te dediques a un área muy pequeña y es raro, porque, como he dicho antes, los grupos parlamentarios no tienen medios, y yo he estado en grupos, aunque siempre el mismo, en un grupo pequeño, en un grupo mediano, en un grupo grande, y en todo caso, en todos los casos me ha parecido que los medios sean insuficientes, porque las áreas que se tratan en el Congreso son muchísimas, las leyes son de muy variado contenido, la complejidad a veces es muy significativa y, por tanto, tú necesitas, como asesor, de la colaboración de otras personas. Y esa colaboración es buena en la medida en que, como decía Alain, sea transparente, sea conocida por la gente y no esté sujeta a intereses perversos que no deberían ser, ¿no? Pero la colaboración con lobistas, con expertos, con académicos, con personas de fuera del Congreso que contribuyan a entender mejor un problema que ellos están viviendo en el día a día y tú no tienes oportunidad porque tu día a día es el Congreso, es muy útil y es imprescindible, ¿no? Entonces, el problema es que en el Congreso, y ahí vuelvo a estar ligeramente en desacuerdo con una cosa que ha dicho Alain, es verdad que no se publican muchas de las agendas que hay de los diputados en relación cuando se reúnen con lobistas. Muchas otras sí, lo sé porque yo cuando tengo que hacer una reunión en Concentrara se registra en el Congreso de los Diputados. Es verdad que hay solamente un acuerdo de las mesas para registrar esa relación que existen entre los diputados, los congresistas y los lobistas o las personas que vienen a defender sus intereses legítimos a la Cámara, pero sí que se ha intentado, al menos durante los últimos años, yo creo que al final pronto se llegará a un acuerdo a este respecto. Se ha intentado, digo, aprobar una regulación bastante amplia para aprobar un registro de lobistas a nivel nacional, una reforma de la Ley de Transparencia para que esto se permita y una reforma concreta del reglamento del Congreso que no llegó a aprobarse por la convocatoria anticipada de elecciones en 2019 para regular un registro en el Congreso concretamente para la Cámara, ¿no? Pero es verdad que ese punto es muy importante por eso que he dicho antes, porque tú no puedes realizar tu labor sin la colaboración de otras personas y esa colaboración siempre se tiene que hacer en un régimen de transparencia de cara a los ciudadanos, porque si no, al final esa representación del pueblo de la labor legislativa se pervierte de manera sustancial, ¿no? Porque al final es muy fácil que si no te están viendo, si no se sabe muy bien con quién te estás reuniendo, se consiga influir en el regulador de una manera poco ejemplar, ¿no? O no como debería ser. Bueno, y como digo, yo, cuando era en el Congreso, se traducen muchísimas cosas, algunas de las cuales efectivamente es la participación en la elaboración de normativa a través de la redacción de leyes o de enmiendas y la negociación de las mismas, pero también tengo muchas cosas distintas, ¿no? Desde preparar discursos técnicos o no
para una intervención en el Pleno, en el hemiciclo, para una intervención en comisiones, la reunión con, o sea, la asistencia a reuniones con un montón de grupos, ONGs, grupos interesados, asociaciones, empresas también que vienen a defender sus intereses. Y bueno, la colaboración y la asistencia a los diputados en todo lo que ellos necesiten nos colabora ahí, ¿no? Quizás la más importante es efectivamente esa elaboración normativa que, como decía antes Darío, dices que la frase se la atribuyen a Bismarck, aunque no es así, pero yo la había oído como atribuida a Bismarck, efectivamente, que es eso de que las leyes son como las salchichas, que es mejor no saber de qué están hechas. Y en efecto, yo en gran medida, por mi experiencia, puedo decir que eso es así, y si no estás acostumbrado a ver cómo se produce esa elaboración normativa, a veces produce un poco de shock, porque hay muchos intereses distintos, a veces no se acaba aprobando una ley de una manera coherente ni ejemplar o como debería ser, pero bueno, creo que poco a poco y con la labor de personas independientes, como pueden ser los letrados de las Cortes y otras figuras, se consigue llegar a un trabajo, en algunos casos bueno, en muchos otros razonablemente bueno, y en algunos lo reconozco caótico y malo y se critica mucho. También insisto en que eso no es solo culpa del Congreso, sino de esa asimetría que existe entre el grupo, o sea, los grupos parlamentarios en comparación con cualquier ministerio que dispone de un montón de expertos independientes y de funcionarios que pueden hacer una labor que en el Congreso no puedes porque no tienes gente suficiente, ¿no? Pero bueno, en esa labor legislativa, en la participación legislativa que uno hace en un grupo parlamentario, hay varias fases, pero también por falta de tiempo y por no aburrir, se podrían resumir en las siguientes, ¿no? Primero, de una manera u otra, surge la idea de elaborar una ley, ¿no? Que eso puede ser de formas muy distintas. Puede ocurrir, pues, efectivamente, la ley de eutanasia que se acaba de aprobar hoy, la ley antitabaco, la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo y otras muchas son normalmente ejemplos de leyes que proceden de una demanda social previa y que accede después al Congreso como demanda que ha existido a nivel social, ¿no? Y ahí se tramita y se aprueba. Otras leyes también proceden de casos particulares. Yo me acuerdo de una muy curiosa de un ciclista que fue atropellado por un camión, pues un camión que bueno, iba por la noche volviendo a casa y un ciclista que salía muy de mañana a hacer deporte. Esta persona fue atropellada y el camión huyó. Y entonces, por diversas cosas, al final acabaron atrapando al conductor del camión y por diversas razones, pese a haber matado accidentalmente a una persona y haber huido, por tanto, en cierto sentido, habiendo cometido dos delitos, la persona salió completamente fuera de responsabilidad en los juicios que se procedieron en este caso, por dos razones que fueron lo que hizo que, por ejemplo, en este caso, en un caso particular se llegó a una ley general porque la viuda consideró que se había llegado a una terrible injusticia por una ley mal redactada, ¿no? En este caso, y lo cuento de manera anecdótica, se decía que el juez dijo que, de acuerdo con la ley, el homicidio había sido imprudente en grado leve y como se había producido una reforma del Código Penal en 2015, esa imprudencia ya no estaba penada. Entonces, del homicidio ya no iba a tener responsabilidad penal. Y en respecto del delito de omisión del deber de socorro, el juez, yo creo con buen criterio, porque la ley estaba mal hecha, decía que en el artículo penal que se refiere a la omisión del deber de socorro, dice que ese delito se cometerá cuando una persona dejara de prestar a su socorro ayuda a una persona que estuviera necesitada de ella. Algo así. Y entonces el juez viene a decir que esa persona no necesitaba ninguna ayuda porque había muerto en el acto. Entonces, aunque se hubiera ido, no había nadie que ayudar y por tanto se quedó exento de las dos responsabilidades a pesar de haber hecho por lo menos una cosa muy mal, ¿no? Y entonces esa persona, esa viuda, formó una asociación, la movió por toda España, se movió por ayuntamientos, comunidades autónomas y tal, hasta que llegó al Congreso y finalmente se convenció a ciertos grupos parlamentarios para que se tramitase y finalmente fue aprobada y por ese caso particular se aprobó una reforma del Código Penal que no es poca cosa, ¿no?
Y otras iniciativas vienen, pues muchas vienen de Europa. Yo creo que quizás la razón por la que al final se para un registro de lobby y una reforma de la ley de transparencia es porque en Europa se aprueba una normativa que no nos quede otra que asimilar aquí, ¿no? Que transponer. Y por otras muchas diversas razones, puede ser por un tema de interés político, una ley estratégica, incluso por ganar votos, o una ley porque creo que consideras que un grupo parlamentario que se ha de modificar, por ejemplo, en nuestro caso hemos presentado una ley para la protección de los denunciantes, que en ese momento no estaba regulada en ningún sitio y quisimos hacer por rédito político porque considerábamos que era necesario, bueno, y por muchas otras razones, ¿no? Una vez la ley entra ya, una vez registrada, tiene que pasar un primer trámite, que es la que se llama la toma en consideración de la ley, que es un trámite que se hace ante el Pleno del Congreso, es decir, ante el hemiciclo, y que consiste en que los grupos parlamentarios, o sea, los 350 diputados reunidos en la Cámara, deciden si esa ley, digamos, es digna de ser tramitada. Entonces, ¿se vota un sí o un no? Si se vota que no, la ley se aparca, ya no se vuelve a debatir, y si se vota que sí, no significa para nada que la ley vaya a aprobarse. Significa simplemente que a partir de ahí entra el segundo paso, que es el de presentación de enmiendas a esa ley, ¿no? Y ahí, si yo he presentado una ley como grupo parlamentario, los otros, en este caso, 10 grupos parlamentarios que hay, tienen opción durante un plazo, que va ampliándose muchas veces sine die, para presentar enmiendas a ese texto. Trabajan, y ahí es cuando tú te reúnes con lobistas, te reúnes con académicos, te reúnes con tus propios técnicos para intentar llegar a un acuerdo sobre las enmiendas que se tienen que presentar a ese texto. Muchas veces son 20 o 30 enmiendas las que se presentan en total, pero hay otras veces que el texto es complejo y al final se acaban debatiendo 400 enmiendas, 500 enmiendas, incluso 1000, ¿no? Cuando hablamos de los presupuestos generales del Estado, creo que las últimas fueron como 4000 enmiendas, ¿no? O sea, es un trabajo a veces ingente, ¿no? Y bueno, al final, cuando se han presentado todas estas enmiendas, se llega a la fase de ponencia, que es la constitución dentro de una comisión concreta, de un grupo de trabajo muy pequeño que va a discutir esas enmiendas. Esas personas, con un representante de cada partido, van negociando las enmiendas, votan a favor, en contra, llegan a lo que se llama enmiendas transaccionales, es decir, acuerdos sobre unas enmiendas concretas para llegar a un texto consensuado, y finalmente se llega a lo que se llama un informe de la ponencia, perdón. Ese informe va al órgano siguiente más grande, que es la comisión, donde ya no hay un representante por cada grupo, sino varios. Puede haber 30 personas o algo así por comisión. Y esas personas vuelven a votar las enmiendas e introducen algunas distintas, mantienen otras que se habían debatido y que se han rechazado y vuelven a llegar a un texto consensuado sobre eso. En ese momento puede ocurrir dos cosas. Si la competencia de la comisión es legislativa, es decir, tiene poder para, digamos, asignarse la competencia legislativa que en realidad tiene el Pleno, pero en esos 30 diputados, puede aprobarse y mandarse directamente al Senado. Aunque a veces ocurre es que, aparte de haberse discutido en la ponencia y después en la comisión, que es un poco más grande, se produce otro trámite, que es la de la vocación al Pleno, y se discute ahí otra vez. Y ahí se vota el dictamen de la comisión. Entonces pasamos del informe de la ponencia, un grupo pequeño, al dictamen de la comisión y, en su caso, a la vocación al Pleno, ¿no? Y ya si se ha aprobado, se va al Senado. En pocas palabras, lo que ocurre cuando se ha aprobado en comisión o en Pleno es que el texto está prácticamente aprobado, aunque efectivamente el Senado tiene la posibilidad de revisar ese texto, ¿no? Lo que ocurre es que el Senado lo revisa, lleva a cabo el mismo trámite que se ha hecho en el Congreso y acuerda la presentación o la aprobación de unas enmiendas a ese texto. Y cuando cuando esas enmiendas vuelven al Congreso, el Congreso vota si acepta o no esas enmiendas. Si no las acepta, entonces el Senado se queda ahí, aunque bueno, hay no es tan fácil rechazar sin más unas enmiendas del Senado, porque se entiende que se han trabajado y ahí se han descubierto errores o cosas dignas de modificarse por algo, pero a veces simplemente se rechazan y se queda el texto tal cual se aprueba en el Congreso, muchas veces por razones políticas, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, efectivamente, lo que decía Darío al principio, lo que ocurre es que ha habido muchísimos movimientos, muchísimas modificaciones, intervenciones de muchísimas personas, informes. Si es una ley importante, además se han recabado informes, dictámenes, opiniones técnicas de órganos de muy distintas naturalezas, del Consejo General del Poder Judicial hasta la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, informes técnicos de los letrados del Congreso,
expertos independientes. Cada grupo además contacta con diversas personas que tiene alrededor. Los lobistas y grupos de interés presentan sus intereses y muchas veces muy loables y dignos de ser incorporados, otras veces no, y eso también hay que saber cómo tratarlo. En fin, ha habido una serie de modificaciones tan amplia que sin embargo, cuando llega al final y se aprueba y se publica en el POE, no se tiene para nada en cuenta. A mí me interesa mucho esta idea de lo que decíais antes de la huella normativa, porque es importante saber de dónde procede cada cosa, ¿no? Yo creo que eso es un acto de transparencia para los ciudadanos muy necesario, porque al final no es lo mismo que esa enmienda la haya presentado un grupo, ¿no? O un grupo, una empresa, no es lo mismo que se haya presentado por consenso, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Pero bueno, quisiera eso con esta presentación, y ya voy a ir acabando, quería hacer un poco notar la enorme complejidad que tiene lugar en las cámaras, que además representan efectivamente la función legislativa, el poder legislativo del Estado, pero en realidad ya en el mundo en el que vivimos ese poder legislativo está diseccionado en muchas partes, desde normas internacionales, ni siquiera europeas, que pueden llegar a devenir bastante aplicables, aunque no lo sean técnicamente, normas europeas que lo son directamente y otras que se necesitan transponer y que por tanto a todos los efectos tienen efectos sobre los ciudadanos, normas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y más ahora como en el caso de estado de alarma que lo estamos viendo, normas de organismos independientes, de autoridades reguladoras y luego, claro, el Congreso y el Senado, ¿no? Pero estamos ante un mundo tan globalizado, tan interconectado, que la función legislativa está disgregada en muchos órganos distintos, ¿no? Pero aún así, en la que yo he participado en estos últimos años, que es el Congreso, he visto que esa propia potestad es en cierto sentido incluso colectiva. Lo interesante sería que fuera colectiva de la forma más transparente, profesional y ejemplar posible. Yo creo que poco a poco se va en esa dirección, pero es algo que hay que ir exigiendo ya porque es necesario, ¿no? Pero bueno, quería un poco dar esa idea de que los abogados, los juristas estudiamos las leyes cuando ya se han publicado en el BOE, incluso cuando después se han interpretado por los tribunales, se ha interpretado por la doctrina y tal, ¿no? Pero lo cierto es que antes de eso han ocurrido miles de cosas. Algunas cosas de las que han ocurrido son buenas ideas que se han quedado por el camino, eso también hay que tenerlo en cuenta. Otras veces se han rechazado por razones buenas o no, pero hay un proceso enorme en esa elaboración donde esa multitud de intereses juega de maneras, bueno, en múltiples direcciones, y que es muy bonito, es un proceso muy bonito, muy complejo, que hay que tener en cuenta y que yo creo que debería ser, como he dicho antes, cada vez más abierto y profesional, ¿no? Porque, como decía al principio, una persona que está trabajando en el Congreso no puede saber de todo, y una persona que no está en un ministerio tampoco, nadie puede saber de todo. Por tanto, necesitas de la colaboración de la gente que está en el día a día de las cosas sobre las cuales estás regulando, ¿no? Entonces, ese proceso es positivo, hay que aceptarlo, se hace en muchos países y hay que intentar profesionalizarlo a la medida de lo posible, ¿no? Y yo creo que nada más, muchas gracias, estoy a vuestra disposición para preguntas. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por esta visión desde la otra perspectiva, ¿no? Desde el Parlamento. Antes de daros directamente a los estudiantes, a las estudiantes que estáis hoy presentes, la oportunidad de plantear cuantas cuestiones consideréis oportunas, sí que me gustaría dar dos pinceladas de lo que han dicho tanto Alain como Ignacio. Y es que tenéis que considerar que al final esta actuación que hacen, en el caso de lo que nos ha explicado Alain, los grupos de interés, hay que considerarla como lícita y legítima. La cuestión es que lo necesario, lo importante, es que, como bien ha dicho Nacho, también lo ha apuntado Alain, haya transparencia en el ejercicio de esa influencia, ¿no? Porque al final los decisores políticos lo que hacen luego es ponderar una serie de intereses, de acuerdo también con las distintas ideologías, pero todas, al final, las posiciones son legítimas, o casi todas, y desde luego es legítimo defenderlo, pero si esa decisión o esa influencia después tiene peso en la decisión, ya digo, del político, pues debe ser conocida por a quienes va a obligar esa norma, ¿no? Que es a toda la ciudadanía. Ha apuntado también, muy importante, Alain, el tema de la huella normativa, y es al final una cosa tan importante y tan poco conocida al final,
como ¿quién escribe las normas? ¿Quién las escribe? Bueno, pues intervienen muchas personas, pero en ocasiones la pluma de determinados escritores o determinados profesores o determinados políticos es la que está escribiendo al final una norma, ¿no? Pero también influyen en ocasiones grupos de interés que le dan directamente la norma escrita a quien debe al final tomar la decisión, ¿no? Y publicar o aprobar una norma. Y en último término, también me gustaría comentar, antes de daros ya la palabra, que ha apuntado también Nacho una cosa muy importante, que es la escasa capacidad y medios de que disponen nuestras Cortes Generales en un sistema que es, a pesar de que dice la Constitución eminentemente, o debería serlo, parlamentario, bastante presidencialista, ¿no? El Poder Ejecutivo y la Administración Pública tienen unos poderes y unas capacidades técnicas completamente superiores a las que puede tener el Parlamento, ¿no? Y por lo tanto, una noticia como ha habido recientemente, que es la creación de una oficina o de una especie de comisión de apoyo por parte de la Fundación de la Ciencia y la Tecnología para apoyar la labor, digamos, más técnica y científica de los y las diputadas, pues es una buena noticia, ¿no? Porque ello redundará en una mayor capacidad de control incluso sobre lo técnico, ¿no? Porque lo técnico tampoco tiene por qué ser siempre aséptico o apolítico, ¿no? A veces detrás de lo técnico también hay, casi todas las veces detrás de lo técnico hay también política, ¿no? Dicho esto, os doy ya la palabra a los estudiantes, a las estudiantes que estáis por aquí, si queréis plantear cualquier cuestión sobre lo que han comentado tanto Alain como Nacho, es vuestra oportunidad, o también plantearles cuestiones sobre el día a día, ¿no? Del trabajo de un lobista, del trabajo de un asesor parlamentario. Así que si queréis levantáis la mano o directamente os abrís el micro y podéis participar. Yo os animo, de hecho, a que lo hagáis, a que aprovechéis esta oportunidad. ¿Alguien se anima? Nadie. Hola. A ver, por ahí. Sí, hola. Bueno, lo primero, muchísimas gracias tanto a Darío como al profesor Gonzalo Arruego por organizar esta actividad, que realmente es muy interesante, y también a los dos ponentes pues por la excelente exposición y sobre todo por regalarnos un ratito de su tiempo para explicarnos lo que hacen cada día. Quería hacer una pregunta a Alain sobre cómo lo explico. Para tratar un tema e indagar sobre la posición, la que puede estar la asociación, empresa, etcétera, ¿qué pasos previos hay para decir hay que tratar este tema u otro? Por ejemplo, el tema de la eutanasia que hemos dicho, ¿qué pasa para decir, vale, hay que hablar sobre esto, ¿qué hacemos? Gracias. A ver si te he entendido bien. Perdona. Lo primero de todo, gracias por la pregunta. Súper interesante, pero quiero ver si te he entendido bien. ¿Te refieres a qué pasa desde la asociación que se quiere posicionar? No, o sea, ¿cómo llega un tema Sí. para empezar a tratarlo y pensar y actuar sobre él? ¿Cómo llega el tema a la empresa o a la asociación, al grupo o lo que sea? Vale, o sea, lo que os comentaba, ¿no? Lo primero es estar en muchos foros, muchos reuniones de la industria, sectoriales, conferencias, eventos que organizan incluso reguladores o incluso los ministerios, ¿no? Al final, en cualquier evento en el que se trate de actualidad y que vayan representantes de organismos públicos y también en los documentos de planificación normativa, de programas de trabajo, de planes de trabajo, de líneas estratégicas o prioritarias que marquen, ¿no? Que esto también está en muchísimos documentos de todos los organismos públicos. Tanto en eventos físicos o, bueno, ahora virtuales, como en este tipo de documentos te van diciendo cuáles son sus prioridades, cuáles son los ámbitos en los que quieren entrar a regular, en los que quieren avanzar, o a veces ya no solo es regular, te van diciendo vamos a hacer seguimiento de...
o vamos a analizar la posibilidad de revisar una norma o de regular esto. Entonces también con este tipo de fuentes, cualquier asociación tiene que también marcarse sus propias prioridades de en qué tengo que tener una posición. Tengo que hacer un análisis interno sobre cómo me afectan estos ámbitos a mí y qué intereses tengo yo, porque muchas veces pues, uno no lo analiza o si está relacionado con unas cifras no lo ha calculado o no lo ha analizado, no lo ha pensado. Entonces, con desde este tipo de fuentes es desde donde tienes un poco la información sobre las prioridades en las que te deberías posicionar. No sé si te... Sí, lo he entendido, gracias. Vale. De hecho, gracias a Alain y Carlota por añadir una cosa que no tiene tanto que ver con el lobby, pero sí con una especie de lobby público, para a ver si me explico adecuadamente. Si pensáis en la imagen que pueden tener o que os viene a la cabeza cuando pensáis en un diplomático o en una diplomática de España, en el exterior o de cualquier otra de otro país, podéis pensar en una persona a la que invitan a muchos eventos, que va a muchas cenas, a muchas comidas, a muchas fiestas incluso, organizadas pues, por distintos ámbitos, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo al final ese diplomático? Aparte de pasárselo bien, seguramente, pues está tratando de estar en conexión con aquellos elementos que pueden influir de alguna manera en la posición, en este caso, de su grupo de interés, que no deja de ser su Estado en las relaciones internacionales, ¿no? Por lo tanto, lo que ha dicho Alain al final viene a ser también un poco esto, ¿no? Venga, siguiente pregunta. ¿Quién se anima? Que sé que seguro que hay alguna cosa más. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿No hay ninguna pregunta más? Gonzalo, si no, ¿quieres comentar alguna cosita? Ah, mira, por ahí, no le funciona el micrófono a Lucía. Lucía dice, buenas tardes. Para Nacho, a ver, cuéntanos, Lucía. Tengo entendido que son las propias cámaras las que fijan su propio presupuesto para no depender y estar influidas por otras administraciones ni fuerzas externas. Si hay falta de medios, ¿no podría pedir más presupuesto? Esta es una pregunta, la verdad, que muy, muy pertinente, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Hay más o menos esa independencia para formular tus propios gastos en la medida en que efectivamente las cámaras aprueban los presupuestos, ¿no? Conforme a la Constitución. El problema, yo creo, aparte de que haya medios, es su uso, ¿no? El uso correcto y sobre todo la forma en la que se destinan esos fondos. Creo que hay bastante dinero en general. No, yo no lo controlo eso, la verdad. Pero no sé si la forma en la que se organiza es la correcta, ¿no? Por una parte, a ver, es un tema complejo, ¿no? Porque lo lógico sería, para mí, cambiar como el sistema en torno a eso, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me pregunto, por los letrados del Congreso, los diputados, los letrados de las cámaras, ¿no deberían cumplir una función un poquito más activa en la elaboración de normas? Porque son personas que han superado una de las oposiciones más difíciles que hay, junto con el letrado del Consejo de Estado, y te diría que más que abogado del Estado y notario. Son como 540 temas, implican un conocimiento muy amplio y, sin embargo, la labor que hacen muchas veces es, muy técnica y de contenido ninguna. Cuando te pasan un informe de los letrados sobre correcciones y observaciones en torno a un proyecto de ley, muchas veces se reduce a faltas de ortografía. Eso no puede ser. Una persona que tenga ese conocimiento, esa experiencia de 20 años trabajando en el Congreso, podría hacer una labor más activa, ¿no? Pero también es verdad que si la hacen, quizás los letrados se desvirtuaría su función en tanto que podrían estar prestando apoyo a un grupo parlamentario concreto. Eso es un sistema difícil, porque podrían intentar hacerlo de manera independiente, pero es difícil que sea así, ¿no? Podrías intentar contratar a personas de mayor experiencia y formación para que la elaboración de las normas pues tuviese una calidad mejor. Pero es difícil atraer a talento al Congreso sabiendo que el trabajo para el que sean contratados va a depender de unas legislaturas,
no va a ser estable, va a depender de las vicisitudes de la política. En fin, son muchas cosas, ¿no? Que atraer talento no tiene que ver solo con tener más dinero, sino con establecer un sistema adecuado, con que haya una expectativa profesional, pues una carrera conforme a mérito, en fin, y unas oportunidades que no se puedan tener en otro sitio. Es difícil, lo que sé es que en un ministerio, pero es que ni siquiera en un ministerio, en una consejería de una comunidad autónoma tú entras y es un edificio gigante donde tienen, aparte de pues, 10 o 15 asesores políticos por cada consejero, tienen un montón de funcionarios que llevan ahí trabajando 10 o 15 años y que cumplen una labor independientemente del gobierno y que, bueno, pues técnicos de la administración del Estado, en fin, que cumplen una labor muy valiosa y que ayudan a la elaboración normativa, ¿no? En el Congreso eso no hay. Quizás debería haber, tener cada grupo pues una serie de personas que te ayudasen, pero insisto en que es difícil el sistema porque se mezclaría lo político con lo técnico de una manera muy obvia y es difícil poner ahí el límite, ¿no? Se puede aumentar el presupuesto, efectivamente, pero lo importante es que se establezca un sistema que permita que el Congreso pueda suplir un poco esa asimetría que existe respecto a otros órganos ejecutivos, ¿no? Pero es una buena pregunta y de difícil solución. O sea que... De hecho, en línea con lo que acaba de apuntar, gracias Nacho, con lo que acaba de apuntar Nacho, hay que tener en cuenta que sí que es cierto que existen, por ejemplo, unos cuerpos de asesores facultativos, pero igual que los letrados, al final desarrollan unas funciones bastante más independientes, ¿no? Yo sí que soy muy partidario de dotar de más medios a los dos poderes del Estado, el judicial y el legislativo, que en comparación con el ejecutivo están completamente infradotados, ¿no? Y eso es una reclamación y una queja habitual, ¿no? Venga, siguiente pregunta. ¿Quién se anima? Que seguro que hay alguna más. No sé si hay algo por el chat. Si queréis ponerlo por el chat, podéis levantar la mano, abrir el micro. Gonzalo, ¿alguna idea? ¿Alguna pregunta tú? Buenas. Tengo yo una pregunta para Joaquín, Ignacio. venga. ¿Cómo puede ser? Bueno, a mí me choca que en el día a día parece que no se puedan poner de acuerdo y finalmente cómo llegan a ese acuerdo y porque cómo pueden llegar a hacer y porque parece ante las cámaras parece que es un conflicto entre ellos. Me choca cómo no sé, ¿me explico? Sí, creo que sí. O sea que si te entiendo bien es que a ti te da la sensación de que los grupos están permanentemente instalados en el desacuerdo, pero que luego te extraña que lleguen a acuerdos en cuanto a leyes. Exacto. A ver, esto es difícil, o sea, sé lo que dices, ¿no? Es complicado porque de alguna manera se ha instaurado la idea desde hace mucho tiempo de que los políticos tienen que visibilizar su desacuerdo para diferenciarse del resto de partidos y por tanto seguir teniendo una preponderancia en la política, ¿no? Por una parte, yo tiendo a pensar que otros partidos habrán intentado lo contrario y no ha ocurrido al final porque efectivamente es necesario visibilizar esa diferencia para que los votantes lo perciban y por tanto sientan que tú eres diferente, que merece más la pena votarte a ti que a otro, ¿no? Por otra parte, pienso que ya estamos un poco cansados de tanta diferencia y tanta es lo que decía antes, tanta polarización, tanto falta de actitud predispuesta al acuerdo, porque complica mucho las cosas y creo que no beneficia a nadie, ¿no? Y al final, el problema de mostrar ese desacuerdo que dices constantemente es que va haciendo volar todos los puentes de una manera muy lenta, ¿no? Al principio dices, bueno, si es que me acuerdo, es que ha pasado. Yo cuando entré en el Congreso en 2016, a finales, hace ya 4 años y medio, igual era yo, que era más joven, inocente, o era el grupo en concreto, o los dos grupos nuevos que habían entrado en concreto, que estaban con una ilusión manifiesta respecto a las posibilidades de cambiar el sistema, de intentar modificar ciertas cosas para mejorar el país, para poner el país, cada uno con sus ideas, pero la idea era pues, que iba a haber un cambio sustancial gracias a la entrada de esos dos partidos y acabar con ese bipartidismo que llegaba a que ninguno tenía incentivos para mejorar porque estaba muy cómodo estando como estaba, ¿no? Y yo he visto que esa ilusión se ha ido perdiendo porque cada vez
ese desacuerdo del que tú hablas va calando cada vez más, cada vez es más difícil intentar llegar a acuerdo con personas que están todo el rato visibilizando esa discrepancia contigo, ¿no? Cuando seguramente no haya tanta discrepancia, en primer lugar. Segundo, cuando no es tan necesario, en mi opinión, visibilizar constantemente esa discrepancia. Y tercero, cuando seguramente al final lo material, o sea, llegar a acuerdos con otros grupos, no, si nos llegáramos a acostumbrar a eso no sería tan negativo, ¿no? Al principio yo creo que lo hacíamos y hemos llegado a acuerdos, o sea, en Ciudadanos con Podemos, con PSOE, en leyes concretas y no ha pasado nada. Nadie nos ha matado por ello, algunos locos sí, pero siempre los hay. Pero yo me acuerdo que al principio se decía, bueno, con el que acabamos de pactar acaba de criticar no sé qué, pero bueno, es el juego de la política, nada, no es nada personal y tal. Y en parte lo es, pero cuando te acostumbras constantemente a hacer eso, es verdad que esos puentes que se pueden tender se rompen y eso lleva a la situación en la que estamos, que personalmente yo no tengo mucho optimismo, al menos respecto a esta legislatura concreta, de que se vaya a llegar a acuerdos sustanciales en prácticamente nada, ¿no? Si se llegan a algunos, como por ejemplo esta ley concreta, porque son temas muy políticos donde uno se tiene que posicionar y donde no depende tanto del acuerdo, sino de tu postura política respecto de tus votantes y respecto a otros acuerdos concretos y mínimos que tienen que ver con la estabilidad del gobierno. Es decir, los que han votado a favor de la investidura del gobierno tienen pactos y han llegado a acuerdos para que esa legislatura perdure, ¿no? Y en otros asuntos menos loables, como pueden ser los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los menos esperados, que son PP y PSOE, se ponen a votar a favor del reparto de los mismos, ¿no? Entonces, en cosas puntuales se llegan a acuerdos, pero en las cosas importantes ese acuerdo del que tú dices no ocurre. Y eso es lo triste, ¿no? Que en algunas cosas, por falta de otros remedios, se llegan a acuerdos, pero el resto del tiempo no, y además se está visibilizando todo el rato esa discrepancia, con lo cual el ambiente político es cada vez menos ejemplar, ¿no? Gracias, Nacho y Joaquín. Al final esto es también un poco la teatralización de la política, ¿no? Eso ya es irnos al ámbito más politológico, pero sí que me gustaría lanzar, como siempre, no podía ser de otra forma, un dardo a mis amigos madrileños en este caso, y es que yo creo que la política española, y esto ya es desde luego opinión, tiene un problema o un defecto de alguna manera, que es una cierta centralidad madrileña y también una cierta centralidad catalana, ¿no? En este caso y hasta vasca, ¿no? De los nacionalismos periféricos, pero también del nacionalismo centralista, porque en Aragón, por ejemplo, y esto la mayoría de los que estáis presentes seréis de Aragón, claro, en Aragón tenemos desde hace décadas, no desde ahora, desde hace décadas, un pluripartidismo, ¿no? Y ha habido gobiernos de coalición desde hace tiempo. La diferencia es que en Aragón, especialmente en las Cortes de Aragón, en la política aragonesa, no suele haber esta teatralización tan acentuada como sí que la hay en un ámbito nacional o en ese ámbito de los nacionalismos periféricos, ¿no? Hasta el punto de que la política aragonesa suele ser aburrida, pero no nos damos cuenta de lo beneficioso, de lo positivo de ese aburrimiento, hasta que no tenemos a otros niveles un hastío considerable, ¿no? Por lo tanto, ese no enterarte de lo que pasa, de lo que sucede, a veces también es positivo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que efectivamente hay buenas relaciones luego entre compañeros de distintos partidos, eso tenéis que saberlo porque se llevan bien, más allá de que luego a veces escenifiquen, ¿no? De alguna manera esas discrepancias, y hay muchas negociaciones de por medio en las que hay buen rollo y camaradería, independientemente de que luego acto seguido en el pleno se estén tirando los trastos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Nacho. Yo, perdona, yo no sé, por decir, yo no sé si comparto que hay una centralidad en la política madrileña, es una cosa que se está diciendo mucho ahora. No sé si lo comparto, que ten en cuenta que en Madrid está en el Congreso del Senado, Moncloa, y en fin, se podría hablar si conviene repartir esos órganos constitucionales, y yo puedo estar de acuerdo, en otras comunidades. Sí que creo que hay una sobrerepresentación por razones políticas de algunas comunidades autónomas en detrimento de otras. No sé si la razón por la que la política aragonesa no tiene tanto protagonismo es precisamente porque es aburrida, o quizás es mejor que lo fuese y está todo el rato ocupando el horario político otras cuestiones que están efectivamente sobrerepresentadas. Y es que además de eso,
podría ponerme a hablar mucho porque una grandísima parte del trabajo que yo hago en el Congreso tiene que ver con intereses territoriales que deberían hacerse en el Senado, debatirse en el Senado, y muchas veces con cuestiones que no tienen que ver con el presente. No insisto más en eso, pero desde luego dicen, los ujieres que trabajan en el Congreso dicen que se vio un cambio muy significativo en la forma de hacer política cuando las cámaras se instauraron en el Congreso. Gente que lleva ahí 40 años te dice, no, eso cambió completamente, porque desde que estás grabando todos los plenos y además ya con Twitter, que te quitan un minuto concreto y importa cada palabra que digas, esa teatralización de la que hablas es tremenda. Y al final sucede, efectivamente, que se está pensando más en el mensaje, en lo que se dice, que en el contenido de las leyes, ¿no? Y eso estoy de acuerdo y es muy negativo. Gracias, Nacho. Bueno, chicos, nos queda tiempo, si queréis, para una pregunta más, o dos si son muy breves, pero una. ¿Alguien más se anima? ¿Por ahí tengo algún micro abierto? ¿Nadie más se anima? ¿Nadie más quiere preguntar algo? Gonzalo, ¿quieres comentar alguna cosa por cerrar? Si no. Gonzalo, entonces, si quieres hacer algún comentario y lo dejaremos aquí después. Parece que no hay nadie más. No, la verdad es que simplemente reiterar mi agradecimiento. Ha sido profunda, intensamente interesante. Me han gustado además muchísimo dos cuestiones. La idea de la huella normativa, efectivamente, me parece que es especialmente importante. Luego lo que comentaba Nacho, casi en tono de lamento, y es comprensible. Claro, uno compara con los medios que tiene el Poder Ejecutivo y ese ejército de administradores superiores civiles del Estado, etcétera. Es decir, es que efectivamente hablamos de cuerpos de funcionarios técnicos extremadamente cualificados en multitud de ramas. Claro, eso da un poderío a la hora de poder abordar y afrontar los temas del que efectivamente se carece. Y yo simplemente para Line, y probablemente será profundamente naif, y como soy optimista por naturaleza, a pesar del 2020 y el periodo de prueba de 2021 que llevamos, que como se decía por ahí, voy a pedir que me devuelvan el dinero también, porque después del periodo de prueba no estoy excesivamente satisfecho con los resultados. A mí con el tema con la cuestión de los grupos de interés, te quería preguntar si hay algún tipo de esperanza en el siguiente sentido, porque una cuestión evidentemente es la transparencia, que es fundamental y que es muy importante, pero a mí también, más que la transparencia, me preocupa la equidad y la igualdad de oportunidades. Y esto tiene que ver con los medios, claro, porque si no, la visión que se obtiene a través de los grupos como consecuencia de las distintas posibilidades de intervención por cuestiones puramente materiales, técnicas de medios, etcétera, pues claro, la visión que puedes acabar obteniendo desde el órgano que tiene que tomar la decisión también puede ser sesgada o fraccionada. Y te quería preguntar si hay algo que se pueda hacer con respecto a eso, o directamente es imposible y no... A ver, yo personalmente creo que a largo plazo es una cuestión de educación y cultura, sobre todo, de empezar a quitarle al lobby la connotación tan negativa que ha tenido por el pasado, y sobre todo en España, yo creo, y aunque también en Estados Unidos, de cómo diversos lobbies iban con sus maletines a donde el político de turno, ¿no? Entonces, mucha gente que no sabe de esto tiene esa idea y para nada tiene que ver. Entonces, yo creo que muchas más personas se involucrarían en hacer lobby de forma profesional con unos objetivos sociales y éticos muy relevantes si le quitamos esta connotación tan negativa, porque donde hace falta, y yo lo tengo clarísimo, más esfuerzo es en la parte de representación de intereses de consumidores, de derechos e intereses sociales, de minorías y de ONGs. O sea, porque al final el mundo empresarial va a tener recursos y le va a dedicar recursos, y con eso no se puede tampoco, o sea, no creo que limitarlo, ¿sabes? No sería ninguna opción como medida, pero
Y posiblemente a las ONGs tampoco les puedes inyectar, o sea, bueno, no posiblemente, o sea, no les puedes inyectar dinero para que le dediquen recursos a estos. Entonces lo que yo creo que habría que fomentar es esto, ¿no? El ver que las ONGs, que asociaciones en representación de derechos sociales y de intereses de minorías, por ejemplo, hagan lobby. Que trabajen por ello. Y, por ejemplo, desde las universidades se podría fomentar bastante esto, también te digo. Esto, por ejemplo, es un tema que ayer comentaba por las elecciones holandesas, que no sé si habéis podido seguir, que ayer eran las elecciones generales en Países Bajos. Allí han tenido durante las últimas elecciones o las últimas legislaturas un partido político que creo que se llamaba 55 más plus, que representa los derechos de los pensionistas. ¿Y por qué no hay grupos organizados de representación de intereses de la juventud? Bueno, o sea, por haberlo, lo hay, ¿no? Pero para nada tiene que ver con lo bien organizados que están los pensionistas, por ejemplo, todas las semanas saliendo a manifestarse en Bilbao. Entonces, la universidad, por ejemplo, en este tema de los jóvenes, en este ámbito, podría, por ejemplo, ayudar a esa organización, a ese análisis crítico de pensar en propuestas y en cuáles son los intereses de los jóvenes, porque además el panorama no es nada bueno. Bueno, y la propia universidad, si me permites, también como banco de expertos, que no sé si está infrautilizada También. o sobreutilizada, pero yo creo que está infrautilizada. Sí, o sea, claramente. Y son muy útiles porque desde la universidad, sobre todo, hay una capacidad, o sea, tenéis una capacidad de análisis y de profundizar en argumentaciones que defiendan un interés mucho mayor que la empresa privada, en la que, pues al final, pues por cómo funcionan las empresas, tenemos 20.000 tareas que nos quitan y nos distraen de lo que es el análisis y el profundizar. Y recientemente hemos tenido un caso, una profesora de una universidad española está teniendo una capacidad de influencia en la regulación de las plataformas digitales y Big Tech a nivel Europa brutal, muy grande. Pero no había visto un caso semejante en otros ámbitos y esto es muy importante. Hombre, si me permitís, sí que quería decir que, por ejemplo, igual no lo conocen nuestros estudiantes, pero las universidades tienen habitualmente una oficina que se llama la OTRI, la Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación, que en ocasiones sirve precisamente para encargar a los profesores y a las profesoras de la universidad, o a través de esta oficina se les encargan proyectos, dictámenes, al final una opinión experta por parte de personas que están fuera de la universidad, ¿no? Y ese tipo de informes pueden servir en ocasiones pues, para hacer lobby, ¿no? A favor de los intereses de estas minorías, de estos grupos de interés minoritarios que, como bien ha apuntado el profesor Arruego, pues igual no están desde luego, no están desde luego en las mismas condiciones que los grandes grupos empresariales que tienen incluso sus departamentos, ¿no? de gestión de interés. Bueno, yo creo que podemos darlo por concluido, ¿no? Este interesantísimo seminario. Quiero reiterar de nuevo las gracias tanto a Lain Otaegui como a Ignacio Gomá por su participación, por sus interesantes ideas que espero de alguna manera hayan dado sobre todo de que pensar, ¿no? Hayan dado que pensar a la gente a vosotros y a vosotras que en el día de mañana, más pronto que tarde, estaréis pues igual en su lugar también, pero desde luego en algún momento pues decidiendo sobre los asuntos públicos y sobre esta producción normativa, ¿no? Que nos afecta a todos. Reitero también las gracias al profesor Arruego por la presencia y a la Facultad de Derecho de esta Universidad de Zaragoza por facilitar este primer seminario con juristas jóvenes, y os emplazo, si así os interesa, a la siguiente sesión, que la celebraremos el mes que viene, con Saray Suárez, que ya sabéis que trabaja en el ámbito internacional y nos explicará pues entonces su visión desde la frontera, ¿no? De nuevo, gracias a todas y a todos por la participación, por las preguntas, y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchísimas gracias.
Yo, si me lo permites, Darío, como ya sabes que soy fan de la teatralización absolutamente de todo, aunque no estemos en el aula magna o en el salón de grados, yo sí que voy a dedicar un aplauso a los dos ponentes. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un inmensísimo placer, de verdad. Un lujo poder contar con vosotros en la facultad. Igualmente. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.